El día de hoy venimos al Colegio Kairos para poder hacer una entrevista a los estudiantes del ciclo básico para poder recolectar información importante sobre el área de matemáticas, ya que necesitamos saber si a los jóvenes entienden las explicaciones de los maestros, necesitan más dinámicas o algo por el estilo para mejorar el área de la educación matemática en sus clases. Acompáñenos y veremos los resultados del día de hoy. El principal problema es que en los centros educativos se observa que varios estudiantes presentan mucha dificultad y poco interés hacia los cursos de matemática. Este fue el principal objetivo al realizar las encuestas. Ahora vamos a analizar los resultados obtenidos. Hola, vamos a realizar un análisis sobre las encuestas que habíamos realizado en el colegio. La primera pregunta dice: ¿qué sentimientos aparecen con mayor frecuencia cuando piensas en clases de matemáticas? En los grupos de los estudiantes, como observamos en esta gráfica, la tranquilidad, subrayaron 16 estudiantes, y la frustración 3 estudiantes, y la motivación 18, nervios o ansiedad 4, miedo o equivocarse 13. Y para mejorar ese problema, los docentes deberían de crear un ambiente más dinámico y equivocación para mejorar el aprendizaje, que sería más dinámico y más práctico para que llegue al 100% de los estudiantes que al pensar matemática se motivan a recibir el curso de mate. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué situaciones te hacen sentir mal o incómodo en las clases de matemáticas? La respuesta más seleccionada fue no entender la explicación, y también la segunda seleccionada fue cometer errores frecuentemente. Entonces esto nos dice que la pregunta número 1, como dice que sí les empezaron a gustar, dicen sienten motivación e interés por las clases de matemáticas. Y en la pregunta 2 vemos que se le es difícil aprender las matemáticas porque en dado caso el maestro o no explica bien o no es muy dinámico con las clases. Entonces lo que se propone es que el maestro sea más dinámico dando las clases para así que los alumnos puedan comprender mucho mejor. Punto 3, que dice: ¿qué es lo que más te cuesta al aprender matemáticas? El 17% se vio que fue resolver ejercicios, y el segundo por ciento fue del 16%, que es el aplicar fórmulas. Aquí lo que vemos es un problema sobre que algunos estudiantes no entienden cómo aplicarlos y cómo solucionar correctamente fórmulas y ejercicios matemáticos y de física fundamental. Lo que podemos ver acá es que muchos estudiantes no lo tienen tal vez claro, y esto hace que algunos estudiantes sientan la sensación de estrés, ansiedad y sobre todo preocupación y un desinterés hacia estas materias. Lo que yo recomiendo es explicar el significado de las fórmulas y no solo pedir que memoricen. Relacionar cada fórmula con varios tipos de ejercicios para que los estudiantes aprendan cómo usarla. Promover la práctica constante de ejercicios diferentes, trabajar en parejas, grupos, para que los estudiantes discutan cómo resolver los problemas. Retroalimentar los errores, explicando paso a paso cómo es el procedimiento correcto y cómo mejorarlo. Y sobre todo, utilizarlos en la vida cotidiana. En esta gráfica se nos muestran las respuestas a la pregunta que se le hizo a los estudiantes: ¿qué suele pasar contigo cuando tienes dificultades en las matemáticas? La mayoría respondió que sigue intentando por su propia cuenta cuando tienen dificultades. Esto representa una mayoría de los encuestados, que simplemente sigue intentando por su propia cuenta, que ni siquiera intenta buscar este apoyo a través de los maestros. También respondieron 14 estudiantes que dijeron que se frustraban fácilmente, lo que muestra que muchos experimentan emociones negativas al ponerles problemas matemáticos, más que todo quizás en los exámenes, en evaluaciones objetivas.
10 estudiantes respondieron que se ponen nerviosos. Eso significa que cada vez que un problema matemático que se les coloca, ellos suelen ponerse nerviosos e incluso puede que no logren resolverlo por los nervios. También dice que 4 estudiantes, que representan aproximadamente un 7%, buscan ayuda por sí misma. Eso significa que ellos tratan de buscar materiales que puedan ayudarles, incluso ayudarles a resolver ciertos problemas que el maestro les dejó, que ellos probablemente no pusieron tanta atención, pero pueden ayudarse a través de materiales que se pueden encontrar en la web. Algo que se puede hacer ante esta problemática puede ser promover un ambiente de confianza en el aula, donde el estudiante no tenga miedo de equivocarse. También fomentar que los estudiantes pidan ayuda. También puede ser entre docentes o incluso entre sus propios compañeros. También usar un método de enseñanza más dinámico. ¿Por qué más dinámico? Porque en ellos se puede aprender jugando, a través de actividades prácticas o trabajar incluso en grupo, ya que con eso se reduce la ansiedad. Brindar acompañamiento emocional es muy importante porque se ayuda al estudiante a mejorar su frustración cuando él no le sale bien algo, por ejemplo en los problemas ya sea de álgebra o algún otro tema más difícil para ellos. El brindarle acompañamiento es algo muy importante. Y también a base de eso es muy importante reforzar la motivación, ya que el maestro también debe motivar al alumno a que él pueda lograr hacer sus ejercicios de matemática. ¿Qué cosas crees que te ayudarían a sentir mejor que aprender nuestras matemáticas? El 31% de los encuestados contestaron que tienen más tiempo para aprender las matemáticas. El otro 39% de los encuestados contestaron que tener explicaciones más claras de conceptos docentes. Y el otro 30% contestaron que necesitarían tener clases funcionales. Lo que esta propuesta propone que los docentes con capacitaciones y que hagan talleres en los estudiantes tengan más participación, que hagan dinámicas y motiven a los estudiantes en cada clase. En conclusión, llegamos a que los jóvenes de hoy en día aman a la matemática, sin embargo, no lo entienden. Es como, por así decirlo, entre broma, es como no entender a una mujer, por así decirlo. Sin embargo, los jóvenes quieren aprender la matemática, pero la manera en cómo se les explica o cómo se les da la clase no logran comprenderla. Entonces ellos no pueden resolver los ejercicios que se les dan. Por lo que mostraron los compañeros anteriormente con sus gráficas, nos dimos cuenta que la mayoría les cuesta resolver ejercicios, la mayoría les cuesta analizar los ejercicios y la mayoría les dificulta saber cómo realizar esos ejercicios. Sienten, y cuando reciben la clase de matemáticas, sienten un amor hacia la matemática, sin embargo les cuesta entender la matemática. Entonces ellos les cuesta concentrarse. ¿Por qué? Porque no tienen una educación tan motivacional, por así decirlo. Entonces como las propuestas que dieron mis compañeros, nosotros debemos de ayudarlos, motivarlos, entender a cada uno por su manera de pensar y no enseñarles a todos de la misma manera. Entonces, concluyendo, debemos de intentar aplicar lo que nuestros compañeros anteriormente mencionaron. Sin embargo, si no da resultado, hay que buscarle el camino y no dejar a los alumnos solos. Y ayudarlos a que el amor que sienten por la matemática pueda dar frutos y que ya no se frustren tanto por no poder resolver los ejercicios. Y acá llegamos a nuestra conclusión de nuestro pequeño cuestionario que realizamos el día de hoy en el Colegio Luis Caires. Les agradecemos por haber prestado su atención, muchas gracias y bendiciones para cada uno.